Vamos con el programa número 3 de Tertulia de Fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar del Mundial de Brasil, en el que me acompañó mi esposa, por supuesto, y donde estuvo también mi hijo Rafael Gonzalo. Íbamos muy mal acostumbrados porque llevábamos 3 campeonatos seguidos. Habíamos estado en Austria y había ganado España la Eurocopa del 2008. Habíamos estado en Sudáfrica y España había sido campeón del mundo, y después habíamos estado en Kiev, en Ucrania, donde España también había quedado campeón de la Eurocopa. España venía como uno de los favoritos, aunque era un equipo ya avejentado. Y además, yo creo que los mundiales se ganan, entre otras cosas, preparándolos. Y por eso ganó Alemania, yo creo. Alemania, aparte de tener un gran equipo que habían formado para que estuviera en su apogeo en ese Mundial de Brasil, porque habían estrenado muchos jóvenes en el Mundial de Sudáfrica que estaban ya en su plenitud, como es el caso, por ejemplo, de Thomas Müller, que había sido el mejor jugador joven en Sudáfrica y que se convierte en el segundo mejor jugador de este mundial por detrás de Messi, que fue declarado el mejor jugador, aunque mucha gente considera muy injusta esa elección, porque en realidad pues Messi, sobre todo en la final, no hizo gran cosa. En los partidos anteriores sí, pero en la final otra vez vomitó, ese tipo de cosas que le pasaban a Messi durante esa etapa en la cual se vomitaba en el campo. España, como digo, se preparó muy mal desde todos los puntos de vista. Aparte, se le atravesó la final de la Copa de Europa que se jugó en Lisboa, donde fueron finalistas el Real Madrid y el Atlético de Madrid, 2 equipos españoles donde había varios jugadores de la selección que apenas se concentraron con el equipo durante la semana anterior a la fecha del primer partido. Escogió muy mal su sede, Curitiba, una ciudad muy bella, la ciudad ecológica de Brasil, pero lejos de todo. Es decir, para jugar su primer partido, que fue en Salvador de Bahía, tuvieron que agarrar 5 horas de vuelo, es decir, un vuelo casi como de Europa a América. Y evidentemente el equipo estaba muy mal físicamente, un equipo ya avejentado además, porque ya, por ejemplo, Xavi tenía 32 años, Iniesta 30, Casillas 33, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Xavi Alonso tenía 32 años. Entonces, un equipo mal preparado, un equipo sin mucho fondo físico, sin velocidad en la defensa, que empezó jugando los primeros 20 minutos contra Holanda bastante bien, se puso a ganar 1-0 tocando el balón y tal, el famoso tiki-tiki o tiki-taka, y después Holanda les pasaba por encima. Eso parecían aviones y los de España parecían burros. Es decir, era una cosa impresionante cómo Robben, sobre todo, les pasaba por el medio a Piqué y a Sergio Ramos, y esto ni se enteraban, veían la sombra, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la preparación de España. En cambio, Alemania, en la ciudad de Fortaleza, que estaba un poco más céntrica, construyó su propia ciudad deportiva. Es decir, se llevaron el equipo un mes antes, le habían construido un campo de fútbol, unas instalaciones extraordinarias a la orilla del mar, los jugadores estaban felices bañándose en la playa con el sol, etcétera, etcétera. Instalaciones que después la selección alemana le regaló pues a la ciudad de Fortaleza, ¿no? En fin, un equipo que se preparó para ganar el mundial y lo ganó. Lo empezó a preparar en Sudáfrica con un equipo joven que maduró para Brasil, y en Brasil lo hizo todo muy bien, aunque hubo, sobre todo en cuartos de final y en semifinal, perdón, cuartos de final y octavos de final, el fútbol fue muy aburrido. En esos cuartos y octavos de final, los equipos jugaban a no perder, hubo muchas prórrogas, hubo muchas decisiones por penaltis y tal. Pero hay que reconocer que en la final el juego fue muy bueno, tanto de parte de Alemania como de parte de Argentina, porque sobre todo el primer tiempo Alemania, el segundo tiempo Argentina,
y como yo no me acuerdo muy bien, Rafa, ¿cómo fue? Higuaín botó un gol, ¿no? Que pudo haber cambiado el partido. Bueno, y en el minuto 20, Higuaín agarró un rebote, un error defensivo y queda básicamente solo contra el arquero y la bota por la izquierda y bueno, evidentemente pues el resto fue un poco historia, pero Sí, claro, no es igual empezar ganando 1-0 que empezar que 0-0 y tal, y sobre todo, ya te digo, Messi vomitó varias veces, ¿no? Y prácticamente no intervino en el juego, estaba muy, muy mal. Bueno, Bueno, ese fue inclusive pues después de ese mundial, eh, Messi gana el triplete con el Barça, ¿no? sí, porque se puso en manos de un dietista italiano muy famoso, que fue el mismo que resolvió el problema que tenía Djokovic, el tenista. Ajá. Djokovic era muy bueno, pero se cansaba mucho y era porque llevaba una pésima alimentación. Este dietista italiano lo puso a comer lo que le convenía y Djokovic se convirtió en el número 1 del tenis mundial. Bueno, él también ejerció sobre Messi influencia, lo mandó Messi comía muy mal, tengo entendido, pizza y pesicola y cosas así, pero 2 litros de pesicola, ¿no? Y por supuesto empezó a comer mejor y dejó de tener ese problema terrible que tenía de vomitarse en los campos. Bueno, voy a hablar un poco de Brasil, ¿no? Y de, como siempre, de la organización y de fútbol. Es que a mí me gusta mucho sentir el país al que voy, no solamente ver los partidos y tal, sino me gusta vivir los países, ¿no? Bueno, lo mejor de Brasil son los brasileros y sobre todo las brasileras, pero fuera del campo. Fuera del campo son atentísimos, simpatiquísimos, agradabilísimos. Dentro del campo se vuelven unos demonios intratables, insufribles, insultan y tal. Los españoles sufrimos bastante de eso por 2 razones. La primera porque estaba Diego Costa, que era un nacionalizado brasilero, y ellos consideraban eso la traición más terrible que el ser humano puede hacer a Brasil, ¿no? Es jugar por otra nación. Y por supuesto, cada vez que el pobre hombre tocaba el balón, los insultos eran además subidos de tono. No voy a repetir las palabras aquí porque, cónchale, a lo mejor nos ve algún niño. Sé que mi nieto, que ya no es tan niño, lo verá. Pero bueno, en todo caso, sí, con España era una cosa terrible porque además España iba un poco como favorita, eh, pero, y entonces Brasil era terrible la insultadera, ¿no? El país, el deporte nacional es hablar mal del gobierno. Ese es el deporte nacional de los brasileros. Por eso yo creo que me cayeron muy bien. Debe ser que hablaban tan mal del Te gobierno que... sentías identificado. Ajá. Te sentías Entonces, identificado. sí, ese es el deporte nacional, hablar mal del gobierno. Conseguimos un solo taxista, porque yo siempre trato de adoptar un taxista cada vez que llego a una ciudad. Y eso me resulta bien, porque terminas teniéndole confianza y te lleva a todos lados y tal, ¿no? Y todos eran antigobierno, pero bueno, pues. Y entonces el único que nos resultó gobiernero fue el de Río de Janeiro, que por lo demás era un tipazo, un tipo muy simpático, había trabajado primero para el ejército y tal. Bueno, llegamos en primer lugar a la ciudad de Fortaleza. El vuelo fue directo Miami-Fortaleza, porque había pues vuelo directo y era donde jugaba el primer partido España. Fortaleza era la entrada de los esclavos a Brasil, por lo tanto conserva muchos rasgos africanos, practican mucho la santería, es una mezcla de catolicismo con las leyendas que traían de su África natal, y entonces por eso tienen reyes, dioses y cosas, y son muy, la verdadera religión de ellos no es el catolicismo, es la santería. Por otra parte, desde el punto de vista de ciudad, es una ciudad grande, 3,5 millones de habitantes, Fortaleza, pero ya ahí comenzamos a sentir la realidad de Brasil, el desorden, el caos, bueno, el tráfico, era una cosa absolutamente intratable. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Fortaleza, para llegar al estadio,
al presunto estacionamiento VIP, que además quedaba todavía a 4,5 kilómetros del estadio porque no lo habían terminado. Bueno, tardamos casi 2 horas, o sea, era impresionante pues el tráfico. Y en Río de Janeiro era todavía muchísimo peor porque quisimos ir al centro a visitar un museo que había en el centro de la ciudad y conocer el centro de Río, que yo no lo conocía la playa y esas zonas, ¿no? Pero al centro nunca habíamos ido y tardamos 4 horas en un tráfico infernal del cual no podíamos ni salir, ni seguir para adelante, ni regresarnos. Y en general era, ya te digo, terrible, ¿no? El desorden, porque estaban haciendo las obras también. Primero, las obras del Mundial no estaban terminadas, casi ninguna, o mejor dicho, ninguna. Yo, en el estadio Maracaná, los cables de televisión y de internet y de electricidad estaban colgando todavía, colgados. O sea, tú pasabas por el pasillo para entrar y podías tocarlos, agarrarlos, jalarlos, ¿no? Y por otro Podía lado, tumbar la señal de televisión tranquilamente. sí, 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 de verdad, era impresionante. Y aparte, ¿Recuerdas las carpas de televisión afuera del Maracaná? sí, porque Que la no, gente se coleaba. bueno, sí, yo vi colearse, por ejemplo, a un grupo de chilenos grandísimos, o sea, las medidas de seguridad no funcionaban. Bueno, un desastre, era todo un desastre. Las salas VIP daban pena. La del Maracaná era una carpa lejísimos del estadio, y entonces llegabas allá y había miles de personas porque habían vendido más entradas VIP que las entradas normales. Se calcula que la FIFA ganó 4 billones de dólares, de los cuales 500 millones se los repartían a los equipos en función de la cantidad de partidos que jugaban y el resto era para la FIFA. Bueno, entremos al fútbol porque si no, no hablamos de fútbol. Bueno, ya dije que el fútbol en general aburrido, la parte de octavos y cuartos de final, maravillosa la final. Se designó a Messi como el mejor jugador, a Müller como el segundo y a Robben, el holandés, que hizo un grandísimo mundial, como tercero. La bota de oro fue nada más ni nada menos que James Rodríguez. No sé si se acordarán, Colombia, Costa Rica, México hicieron un gran mundial, sobre todo ayudados por sus grandes porteros. Fue la puesta en escena de Keylor Navas, que después fue al Real Madrid, de Claudio Bravo, el chileno, y de Ochoa, el mexicano. Los tres se fueron inmediatamente después del Mundial para Europa, contratados por grandes equipos, y la verdad es que fue su mundial, el mundial de esos tres porteros. Hicieron un gran papel. A Colombia lo elimina ya Brasil en cuartos de final, en un partido donde Colombia lo hizo muy bien, francamente. Era gol de Yepes. ¿De quién? Esa es la frase de ese partido, que era gol de Yepes, un gol que le eliminan a Yepes en el partido contra Brasil, en ese que hubiera dado la victoria a Colombia. Ah, bueno. Bueno, y entonces, como bota de oro fue James, después Müller y tercero Neymar. Y el guante de oro fue Neuer, el portero alemán, que, bueno, de verdad es un portento de portero. Y en ese mundial particularmente nosotros estuvimos primero en Fortaleza, después en Salvador de Bahía, después en Río, después en Curitiba. Le hicieron solo 4 goles en los 7 partidos. Preciosa la ciudad de Curitiba, es una ciudad que está rodeada de montañas, bosques, tiene una universidad ecológica que le recomiendo a todo el mundo que vaya a conocer, un tren antiguo que va hacia la costa y atravesando las montañas por una vía estrecha que no apto para cardíacos. Exactamente. Bueno, lo que no es apto para cardíacos es tu viaje a ver los tiburones blancos allá en Sudáfrica. De eso no hablé en el mundial anterior de Sudáfrica. Bueno, esa experiencia hay que hacerla. Todos los años sale la gente tirándose con los tiburones blancos. Hay que tirarse. Bueno, sí, yo sé que tú te tiraste, sí, y que eras muy valiente. No, eso sí, no. Valiente no. Dentro de mi cajita, con seguridad, y cuando la vaina llegaba muy cerca, me salía. Ok, bueno, siguiendo con el fútbol, pues no sé, ya te digo, los partidos en general aburridos.
No, España pues tuvo el defecto que tampoco se renovó, que no llevó nada nuevo, no llevaba nada no tenía mucha carne en el asadero. No, pero mala preparación, mala ubicación. Y Los después el jugadores equipo cansados, viejo. la temporada en la Liga Española fue larga y pesada, Hoy muy competitiva. La Copa de Europa, la final el 24 de mayo y el Mundial empezaba el 12 de junio, muy encima. Y aparte de eso es que no había tampoco jugadores. En los suplentes había algunos jóvenes, Javi Martínez, el propio Pedro, que era todavía tal. Piqué, fíjate, era uno de los relativamente jóvenes y Busquets, pero de resto, 32 años Xavi, 30 años Iniesta. Viejos. Sí, bueno, no viejos, pero ya al final, ¿no? Y sobre todo con mala preparación, peor todavía. Bueno, de resto, un poco ya te digo, el partido famoso de Alemania contra Brasil en la semifinal, donde le mete 7 goles a Brasil, es una cosa increíble. Bueno, Bueno, nosotros pensábamos que se acababa el Mundial después de ese partido porque la gente se iba a destruir, pero yo creo que el partido fue tan apabullante que la gente al final no terminó de estar triste, ¿no? O sea, los brasileños dijeron, bueno, nos ganó un equipo, pero no nos ganó. sí, sí, fue una paliza, una enorme paliza. Yo recuerdo, no sé si que yo tenía entradas para ese partido, pero me las di, o sea, era un desastre. Te las dieron fue en Sao Paulo y era en Bello Horizonte, una cosa así, ¿no? O sea, te la dieron a 4 horas de distancia en avión y sin ticket. No, no, por eso, en carro eran 8 horas, yo lo pensé, yo dije, bueno, cónchale. Pero tenían los tickets. Estaba en Sao Paulo porque yo tenía entendido que me iban a dar los de Holanda contra Argentina, porque usualmente la FIFA era el que hubiera sido el de España, sí. El que hubiera eliminado a España, pero ¿qué va? Voy a buscarlas en la noche al downtown de Sao Paulo, oscuro, homeless en las calles, con miedo y tal, y por fin llego a donde las están entregando y me dan las entradas para el día siguiente en otra ciudad, no recuerdo cuál, que era a 7 horas de Sao Paulo. Entonces, nada, imposible. O sea, yo no me iba, yo ya estaba cansado, habíamos recorrido miles de kilómetros en avión para arriba y para abajo, y yo no iba a rodar 7 horas porque no había avión, tenía que rodar por carretera 7, 8 horas. Entonces, bueno, y nos las habían dado separadas a mi mujer y a mí. Yo intenté venderlas, un señor allá en la ciudad me las iba a comprar y yo las iba a mandar en un taxi, ¿no? Le pagábamos al taxista para que las llevara. Y resulta que cuando el tipo me pide que se las mande escaneadas, y él quería ir también con su esposa y ve que son asientos separados, imagínate tú. O sea, bueno, sí, ¿para qué seguir con la crítica y el desastre, ¿no? Es mejor seguir hablando un poquito de fútbol, ¿no? Todos los estadios habían sido construidos prácticamente para el Mundial, excepto el Maracaná, que había sido remodelado. Y también recuerdo que cuando fuimos al partido de Curitiba, el concreto de las escaleras por las cuales se accedía al estadio lo habían vaciado en la noche anterior. Y prácticamente uno tenía que pisar, ¿no? Tengo que hacer referencia también a la parte gastronómica, aunque sea muy breve. Yo llevaba una gran ilusión de comer en el restaurante Dom en Sao Paulo. Todas las guías de restaurantes y los mejores del mundo y no sé cuántos, siempre sitúan al Dom de Sao Paulo entre los 10 mejores restaurantes del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, tú sabes, yo como preparo mis viajes, había reservado con no sé cuánta anticipación, llego al Dom. Conchales, no me gustó el ambiente, un sitio pequeño, muy ruidoso, gente sin reservación parada, esperando y tal. Y no es lo que yo esperaba de un restaurante de esa categoría, ¿no? Con 3 estrellas Michelin. Y por supuesto. No, yo me acuerdo que no comiste bien. Y lo peor no fue eso, lo peor es que nos dieron arañas del Amazonas, unas arañas peludas, grandes. El pelo se sentía, yo me como todo por si acaso, ¿no? Uno no sabe si de repente eso es una cosa maravillosa, qué maravillosa, qué cosa tan horrible. Arañas del Amazonas.
Y en general, pues la comida no fue gran cosa. O sea, no sé. El único bueno fue el de Río de Janeiro, el oro. El oro fue muy bueno, correcto. No recuerdo. Y ahí también, ahí Comimos bachaco. ¿Ah? Que ahí nos dieron bachaco. Sí, bueno, entre hormigas y bachacos. Pero yo no me acuerdo muy bien. El oro era una mujer, la chef, no me acuerdo. No recuerdo muy bien, pero sé que comimos muy bien y que no era un restaurante así particularmente sonado en ese No, como sí, empezamos. sí, también estaban las guías y tal. Y después en Río sí comimos bien. En Río fue el único lugar que comimos bien, porque en Bahía tampoco comimos bien. Porque es que la comida de esa parte noreste de Brasil usa mucho el coco, o sea, La moqueca, la cosa esa que era un sí, polvo. sí, y no, tiene todo un sabor parecido. Entonces tú quieres comer pescado que sepa pescado y resulta que te sabe a coco y quieres comer bacalao. Comimos bien en restaurantes portugueses, bacalao, varias veces. Recuerdo que en, justamente en Salvador de Bahía comimos 2 veces en un mismo restaurante portugués bastante bien. Bueno, mira, no sé qué más recuerdas, qué otras cosas. La única anécdota que me recuerdo así que me parecía muy chistoso era el tema de los hoteles, que habían revendido las habitaciones 3 veces, tenían siempre un problema para darle habitación a la gente, que en el hotel de Río me tuvieron que meter en tu cuarto en una camita, ¿te acuerdas? Sí, sí, porque además, pero eso tenía algo que ver también con la FIFA, porque la FIFA había contratado Compraba el hotel completo, ¿no? Era algo así, ¿no? Que compraban el Sí, hotel y después lo revendían. bueno, sí, no, aquí la FIFA fue la misma mafia de siempre, ¿no? Bueno, Eh, en ese momento todavía era la mafia anterior, no la nueva. La sí, mafia correcto. esa que han metido preso a 9 de los 10 que organizaron esa vaina. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya, yo creo que por hoy, pues podemos terminar. Eh, Hay muchas más cosas que hablar, pero quizás hagamos otro programa en el futuro. El próximo lo haremos sobre la Eurocopa de Francia, que fue recientemente y que fue maravillosa. Así como este fue un desastre organizativo, la Eurocopa de Francia fue una cosa En maravillosa. Europa en general lo hacen, tienen una capacidad para armar esos torneos de fútbol Recuerdo que increíble. no fuimos a la final porque tú y tu amigo Robertino recibieron de regalo nuestras entradas, porque yo estaba ya descorazonado por no ir a España a la final. Bueno, Y chévere. comienzo de la selección de Francia. Sí, fue el inicio de Francia que no quedó campeón, sin embargo, fíjate que quedó Portugal campeón, ¿no? En la final. Ronaldo quedó campeón. Puso ese, Sí, aunque no jugó la final, recuerda, pero el corazón, el corazón, el sí, él corazón. estaba desde la valla prácticamente dirigiendo. Bueno, pero ya hablaremos de Francia en la próxima oportunidad. Gracias, Rafa, gracias a Pedro y a todos por habernos oído.